Invitada nos acompaña Paola Bustamante y es directora de Evidencia Consultores y ha sido también ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Un poco queremos ahondar. Muchísimas gracias en principio por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en una fecha bastante particular porque se cumple un año más de la fundación del MIDIS, justamente en la gestión del expresidente Ollanta Humala, y usted conoce de cerca el trabajo que se ha venido articulando desde el inicio. Y ahora desde lo externo, desde el exterior, se viene desarrollando a través de la consultora que usted dirige una propuesta, o mejor dicho, una iniciativa de propuestas del Bicentenario. Usted lidera el eje de lucha contra la pobreza y queremos entender qué tanto ha funcionado esta política de desarrollo y de inclusión social en tiempos de pandemia, en donde hemos visto el incremento de peruanos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que han pasado a situación de pobreza. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, hoy día hace 10 años que se publica la norma de creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde se apuesta y se decide la política, es una decisión política que se adopta para lograr la inclusión social de las familias y las personas más vulnerables. En ese sentido, haciendo un repaso de estos 10 años y vista la situación de la pandemia que hemos enfrentado todos, durante este tiempo, creo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha cumplido un rol central, ¿no? Uno de los temas está vinculado, por ejemplo, a que la pobreza efectivamente se ha incrementado en 9,9 puntos porcentuales, llegando actualmente a 9,8 millones de peruanos en situación de pobreza en nuestro país. Lo segundo es que esta pobreza tiene más cara urbana que rural. Y aquí la reflexión, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde su creación, tanto por la atención de programas sociales dirigidos a la población en pobreza, pobreza extrema, para desarrollar sus capacidades, vino trabajando en este proceso. El ministerio lideró procesos de acceso a servicios básicos con los otros sectores de manera intergubernamental, con gobiernos regionales y locales, y la pobreza comenzó a reducirse de manera sostenida hasta más o menos el año 17. En el 17-18 hay un repunte de un punto porcentual y luego la reducción de pobreza se estanca. Y es en ese sentido más o menos que una quinta parte de la población se encuentra en situación de pobreza y llega la pandemia. En el año 2019, el 34% de peruanos y peruanas se encontraba en situación de vulnerabilidad. Eso significa que no eran pobres, pero estaban muy cerca de la línea de la pobreza. Con la pandemia y con la necesidad, evidentemente, de atención en salud, la pobreza se incrementa principalmente en ámbito urbano, y en ámbito rural los programas sociales y la política social juegan un rol central y sirven como capa, como red de protección para los más vulnerables. A través de acción directa, los programas de un día para otro se acomodan a la nueva situación, comienzan a realizar seguimiento, por ejemplo, desde los celulares, para acompañar de esta manera a los usuarios y usuarias de programas sociales, y la pobreza en ámbito rural se incrementa, sí, pero en un 5%. En el ámbito urbano se incrementa en 12 puntos porcentuales. Vemos ahí una diferencia en el trabajo que realiza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo urbano frente a lo rural. Y justamente hablando de estas distinciones, hace poco acabo de leer un artículo suyo en Evidencia Consultores donde tienen esta propuesta esta iniciativa de propuestas al Bicentenario. Usted explica un poco las particularidades que existen tanto en el sector rural, en el sector urbano, por ejemplo, en cuanto al hambre y cómo se ha podido paliar el hambre en este contexto sanitario tan complejo que nos toca vivir como país. Sí, efectivamente, en el ámbito urbano la situación de pobreza y de hambre es más fuerte. ¿Y por qué es más fuerte? Y es importante comprenderlo también. En el ámbito rural, las familias pobres y en situación de pobreza extrema, y solo para que todos tengamos claro qué significa la pobreza monetaria en nuestro país, es que una persona pobre es aquella que gasta 360 soles o menos al mes. Y la pobreza extrema es el gasto de 100
que una familia de 4 integrantes es pobre si tiene un gasto de 1.440 soles al mes. La pobreza urbana, cuando las familias tienen estos ingresos, no tienen acceso a la alimentación y tampoco tienen acceso probablemente a producción local. En el caso urbano, en el caso rural, sí sucede ello. Las familias pobres de pensión 65 y de juntos, aun cuando se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, siempre tienen un lugar donde vivir, así sea muy pobre, muy humilde. Tienen un cuy, una gallina, una pequeña parcelita para poder alimentarse a través de la papa, la oca, por ejemplo. En cambio, en el ámbito urbano es mucho más árido el suelo, no tenemos evidentemente los espacios para los cultivos y la seguridad alimentaria de la familia. Por lo tanto, si no hay empleo y no hay ingresos, la situación se torna mucho más compleja. Y en esa medida, durante la Y ahí, pandemia, el rol, y ahí digamos, incide de la, que han cumplido los programas sociales ha sido transferir recursos, pero en mejores condiciones podrían encontrarse las familias en ámbito rural que las del ámbito urbano, que no tenían ni ingresos ni de dónde poder alimentarse. ahí ya hablamos puntualmente de estos programas de transferencia monetaria, ¿no? Ya contábamos con Pensión 65, contigo, sin embargo, en este contexto de pandemia se han implementado el bono Yanapay, que se está entregando ahora, el bono 600, el bono universal. ¿Qué tanto están funcionando los criterios de selección? Porque hemos visto durante las últimas semanas, en realidad desde que han iniciado la entrega de estos bonos, no un filtro adecuado y qué tanto se tiene que trabajar en ese aspecto, en aspectos técnicos, para determinar quién necesita y quién no de este subsidio del Estado. Bueno, uno de los temas centrales cuando hablamos de una focalización adecuada de las intervenciones sociales del Estado está vinculada a, por ejemplo, cuánta información tenemos sobre cada ciudadano y ciudadana en el Perú. Partiendo porque el sistema de focalización de hogares, que desde la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pasó del Ministerio de Economía y Finanzas al MIDIS, y de ahí se armó todo un trabajo de censo inclusive para conocer la situación socioeconómica de los hogares en el Perú, y se llegó a tener aproximadamente datos hacia el 2016 de 17 millones de peruanos y peruanas. Sin embargo, hay un primer tema al que uno se enfrenta, y son las bases de datos, la información. Por ejemplo, ¿cuántos peruanos y peruanas tienen, por ejemplo, en su DNI la dirección del lugar donde viven? A raíz de la migración interna del campo a la ciudad, hay muchas personas que están viviendo en, por ejemplo, los conos y en las partes altas de los cerros, donde en esas zonas las calles no tienen direcciones, no tienen un lugar a donde referirse en el documento de identidad y ponen la dirección, por ejemplo, de algún familiar. Probablemente ese familiar no está en situación de pobreza. Por lo tanto, la información que se carga. Lo segundo, muchas veces, y con la experiencia de tantos años viendo de alguna manera la posibilidad de unificar los sistemas de información en el país, no se podían hacer cruces sobre la propiedad de las personas. Uno tenía que ir a buscar uno por uno a registros públicos sobre la propiedad de cada persona. Los cruces masivos eran bastante complejos, con lo cual probablemente había un grado de filtración. En lo que corresponde a los bonos, efectivamente lo que hemos visto durante la pandemia y actualmente, que existe filtración. Hay que corregir, hay que mirar de qué manera Estos tenemos mecanismos, ¿no? mejores condiciones, mecanismos y herramientas para la interconexión. Y ese es un mensaje también de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional, y es que tenemos que apostar no porque cada uno tenga su propio sistema de información, sino como desde, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno Digital, liderada desde la Presidencia del Consejo de Ministros, se sigue esa misma ruta para tener la posibilidad de tener sistemas compatibles que permitan hacer cruces de información, y así una persona diga que no tiene recursos, salga que está, por ejemplo, en la planilla contratada de alguna entidad, de una institución privada o una empresa privada o una entidad pública. Luego, la rapidez con la que fluye la información y los datos. Hemos visto estos días, ¿no?, que hay algunos datos de, por ejemplo, personas que trabajan en una entidad pública y reciben el bono.
Y aquí yo quisiera hacer mención a dos ejemplos. Hablamos hace un momento de cuánto implicaba ser pobre y cuál es la línea de pobreza en términos de ingresos. Si una persona gana 300 soles o menos, es pobre. Si una persona en un hogar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, el jefe o la jefa de hogar trabaja en una institución pública. En esa institución pública le pagan 1.000 soles. Por hogar, la línea de la pobreza es 1.440 por un hogar de 4 integrantes. Si esa persona gana 1.000 soles y está en una entidad pública, es pobre, porque la línea de la pobreza es de 1.440 hacia abajo. Que trabaje en una entidad pública y que gane 1.000 soles no significa que no pueda tener acceso a un bono, porque en términos de ingresos y gastos, necesita ese bono. Y ese es el nivel de información que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, exactamente por integrante del hogar. Entonces, decir que una persona que trabaja en una entidad pública, ¿no?, y gana no sabemos cuánto y recibe el bono, no debió hacerlo, no, porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchísimos casos de autoridades locales que, siendo candidatos, sus esposas eran usuarias del programa Juntos porque eran personas pobres. De pronto asumió la alcaldía y con lo que le pagaban como alcalde, tampoco, porque tenía 5 hijos, con la esposa más. Claro, y era la media, un criterio de media que se tendría que respetar. Así es. Entonces, creo que eso es importante también para mirar el tema de filtración. El tiempo nos gana, pero justamente hablando de este tema importante porque se adhiere a nuestro contexto en donde los bonos y estos programas tienen mayor incidencia en un contexto donde ha incrementado la pobreza en el país. ¿Qué opina usted sobre ciertas posturas de flexibilizar criterios para la selección de estos beneficiarios? Lo hablo directamente por la actual titular del MIDIS. Usted conoce desde adentro cómo son los criterios de selección, cómo se manejan estos criterios. ¿Qué impacto tendría esta flexibilización o qué efecto en todo caso? Bueno, gracias por la pregunta y efectivamente un artículo que se va a publicar el día de hoy justo trata sobre eso que acabo de escribir y está vinculado sobre la preocupación de flexibilizar los criterios para ser usuario o usuaria de un programa social. Los programas sociales tienen objetivos concretos, cada uno de ellos. Por lo tanto, la identificación de los usuarios o usuarias es un tema técnico. En algunos casos está vinculado con ingresos, como los programas de transferencias monetarias Juntos, Pensión 65 y Contigo. En otros casos son universales, como Jaliwarma. En otros casos hay focalización individual, como el caso del programa Cuna Más, donde se atiende en los servicios de cuidado diurno a los niños y a las niñas cuyos padres se encuentran en situación de pobreza. Entonces, flexibilizar los criterios para que un usuario o usuaria entre a un programa social tergiversaría, ¿no?, toda la lógica de diseño e implementación del programa desde su creación. Si uno va a flexibilizar los criterios para ingreso a un programa social, tendría, y esa es la base del MIDIS, tendría que tomar la decisión basada en evidencia. Quiere decir que tendría que tener una evaluación de impacto que diga, por ejemplo, que el programa no está llegando a quienes tiene que llegar. Entonces, en función a esa evaluación de impacto técnica, externa, objetiva, el equipo técnico tendría que evaluar cuáles son los ajustes que tiene que hacer el programa o los programas para llegar a cumplir el objetivo trazado. Pero no porque nos parece que hay que flexibilizar porque más personas tienen que tener derecho a programas sociales, no es un sustento técnico. Esa situación... Bueno, porque finalmente incidiría en el presupuesto, ¿no?, en el uso adecuado. Yo creo que en el objetivo para lo que fue creado cada programa social, con el riesgo del uso político de los programas sociales, que es algo que se debe evitar. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desde sus inicios ha hecho un esfuerzo y ha buscado un manejo técnico, responsable, con evidencia, con evaluaciones de impacto, con criterios para tomar decisiones, que esperamos que ahora que cumple 10 años de creación no se vean modificados, salvo que sea para mejorar. Toda mejora siempre es buena, pero debe tener un sustento técnico que permita hacer las cosas adecuadamente.